Bueno, muy buenas noches a todos y les doy la bienvenida en este nuevo capítulo y también le damos la bienvenida a nuestras dos invitadas. Buenas Bienvenidos. noches. Buenas noches. Bueno, y mi tercera invitada ya es parte del programa prácticamente. Hoy cambiamos un poquito la intro. Hoy empezó mi co-host, es que Sí, se dice. creo. Bueno, el capítulo de hoy se llama... ¿Cómo se llama? Paciencia en la espera. ¿Sí? Bien. No lo leí hace nada. Y nos para acompañan nada. aquí las gemelas Maravilla, para los que vieron la obra. El show hace 20 días. ¿Hace 20 días? Sí, hace 20 Ay, días ya. Ah. Bienvenidas, chicas, ¿cómo se sienten? Yo bien, Majo, cuéntanos. No, yo estoy nerviosa, yo aquí lo confieso, yo no soy de esto, yo estoy aquí que tiemblo, pero bueno, ni modo. Bueno, la primera vez da susto, pero aquí estamos los tres para Ahí se empezar va a romper el rompiendo el hielo y hielo. vamos hablando del tema y todo. Entonces, Bueno, entonces vamos a empezar esta noche nuevamente, como siempre, con una oración. Me va a ayudar Sara orando. Así que, por favor, Sara. Listo. Bueno, Señor Jesús, muchas gracias por esta novedad que tú nos has dado, Padre. Gracias por darnos la oportunidad de poder venir, Señor, otra vez aquí a tu altar, Señor, a poder hablar un tema, Señor, que te representa, Señor, que todos debemos tener como fruto, Señor. Te pedimos que seas tú ayudándonos el día de hoy, Señor, que esta palabra llegue a todos los corazones de las personas que la están viendo, Señor, que no sea una palabra más, sino una semilla, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, hoy vamos a hablar de la paciencia. qué ansiedad. Sí, yo. No, terrible. Tan chistoso. Hoy le damos la bienvenida a las 2000 personas que tenemos aquí. Bienvenidos. A 1000 por aquí. A 2000 por allá. 2000 personas tenemos allí. Sí, dos. Y bueno, vamos a empezar saludando a los que están allí en casa. Entonces, si quieres, empiezas. Ay, gracias. Bueno, primero mi abuelita, María Belsaid. Bienvenida. Bienvenida, abuelita. Bueno, también está por ahí el pastor que está aquí. Hola, pa. Pastor, bienvenido. Hello, hello. Bueno, también le damos la bienvenida a mi tía María Give Silva, que dice: muy buenas noches, familia, Dios les bendiga. También Dios los bendiga desde casa, que nos están viendo. Y le damos la bienvenida a Andrés Rengifo, que dice buenas noches, Dios los bendiga. Buenas Igualmente, feliz noche. Y yo, ay. Y también tenemos a la pastora. Hola, mami, ¿cómo estás? Mi mamá se quedó porque está malita. Pero Dice, bendiciones para todos, María y Nico, y a las bellas invitadas, que Dios las use poderosa, poderosa y preciosamente. A las gemelas. A las gemelas maravillas, sí. claro. Bueno, empecemos Sí, de una. podcast, ¿cierto? Bueno, los que están ahí en casa, si van a ir comentando, si van a ir saludando, los saludaremos. Por favor, sí, porque solo hay dos Necesitamos ahí personas, necesitamos gente. actividad. Bueno, no, y ya los que están en casa, pues ya prácticamente saben la temática. Entonces nosotros vamos preguntando y los que quieran opinar, ahí en los comentarios nosotros los vamos a leer. Y Exacto. compartan ese link por Facebook, por WhatsApp, por TikTok, por todo lado. favor. Necesitamos esa audiencia. Por favor. Eso, muy bien. Sí, por favor. Bueno, entonces vamos a hablar de la paciencia y para eso junté un grupo muy paciente. Ajá. Súper paciente. Las más pacientes. Entonces la primera pregunta que tengo en esta noche es, ¿ustedes se consideran personas pacientes? No, no, Bueno, no, yo en ya lo la tenía absoluto. clara. O sea, para eso no tengo que dudarlo. No, no soy paciente en lo absoluto. ¿Pero por qué? Elabora. Elabora un poquito el tema. Argumentos. No sé, tengo afán todo el tiempo, necesito orar, hacer rápido, así. No Ok. tengo paz, no tengo paciencia, no, en lo absoluto. Ok, muy bien. Por aquí mi otra invitada. Sí y no. O Ok. dependiendo. Ok. Tipo, Si porque tiene hambre, no. sí, exacto, es un punto muy Cuando importante. no tengo paciencia, no. Es Es cierto, importante. es un punto Es muy importantísimo. importante, es una variable importante. No, pero fuera de broma, pues dibujando, pintando o haciendo cosas manuales, tengo mucha paciencia. Que mi Mucha papá paciencia. llega, me mira y es como, no entiendo. Y yo, no, mucho tampoco. Pero, digamos, en ese tipo de cosas o en situaciones o cosas así, hay paciencia. Pero cuando ya se trata de lidiar con una persona, ahí ya no hay.
Ahí Uy, ya, Uy, ahí sí. sí. Uy, complicado. Por eso digo que complicado. depende del tema en que estemos hablando. Ok, ok, bueno. Antes de que Nico nos cuente, saludamos a Laura López. Bienvenida, Laurita. Bueno, y allá en comentarios también nos pueden decir si se consideran por personas favor. pacientes o no. Y con argumento. Bueno, Nico, Bueno, yo digo que sí me considero una persona muy paciente. no, yo también digo que sí. Demasiado. Ya te pasas. La Se verdad pasa es que de tengo paciente. testimonio. Ya te pasas entonces- de Pasa de paciente. Nico tiene la paciencia que no tienen Majo y Sara. A él le sobra, a Exacto. nosotros nos falta un montón. Sí, exacto. Sí, yo sí saqué la cara por la paciencia. Yo me considero No. paciente. Ah, Nico bueno, sí. dice que no. No, yo creo que sí. Yo me considero paciente porque pues en un momento así de tensión o de, sí, como de estrés, no, yo soy, o sea, soy paciente con las personas que son estresantes o, Pues es que o quizás con no las explotas. situaciones. Que no explotes es diferente, pero tú sí te estresas. Se estresa, pero igual el tema es que no... Lo controla. Lo Exacto. tiene. Sí, Exacto. sí, sí, Sí. lo controla muy bien. Sí, igual, bueno, hay una persona a la que me saca un poco la impaciencia, pero le de sobra? resto no. ¿Cómo lo mira? ¿Quién será? ¿Quién será? No. Con Al su que le sobra la puntualidad. paciencia. Al que sí, Yo a ese creo le que soy yo, sobra yo creo que demasiado. soy yo. Pero sí me considero una persona Paciente, paciente, sí. no sé. Sí. Y bueno, con lo que Sara... bueno, no, espérate, las 2000 personas que están aquí, por Ay, favor, nos van a claro. decir. Bueno, ahí tienen. Estamos estrenando producción, Producción, todos, se producción llama B. Manuel. Bueno, aquí habla el pastor. Yo Ok. soy un buen paciente cuando estoy en la clínica. Qué violencia. Nada más. Nada más. Ay. Y con orgullo le puedo decir que Sarita recibió ese gran don de la impaciencia de parte mía. Heredada. Soy Qué poco orgullo. paciente, desafortunadamente. Al menos puedo decir que no es mi culpa. Desafortunadamente. Al menos puedo decir que no es mi culpa, sí. Producción. Producción, ahora le toca a usted hablar. Pues es que no hay más opciones. Pero hoy no voy a salir. No me van a ver porque no hay necesidad. Que si soy paciente, yo creo que en algunas, o sea, como quien dijo, o sea, no en todos los aspectos. Creo que en líneas generales, como para lidiar con personas, creo que soy paciente. Pienso que soy paciente en el sentido de que soy muy tolerante y respetuoso de las personas en general. No hay nadie como que me incomode o esto. Trato de adaptarme yo a las circunstancias de las personas. Ahora, cuando hay problemas, un poco lo que me preguntaban de La Paz hace 15 días, es lo mismo. Cuando ya hay un problema o cuando ya hay una situación, ya me entra un desespero por querer resolverlo ya, arreglarlo ya, solucionarlo ya, y si es un problema con personas, pero que sea un problema que yo tenga que entrar a resolver, a veces sí ahí pierdo un poco la paciencia y cometo los errores, pero creo que en todos los aspectos, creyera yo que sí, estoy por ahí tranquilo, haciendo mi trabajo, si ahí se dan las cosas bien, si no también, como que no me angustio como por esas cosas, pero cuando hay una situación, un problema, ahí la cosa cambia. Bueno, muy bien, muy bien. Los comentarios, yo voy a leer los comentarios que están muy interesantes. Dice Laurita, cuando Dios estaba repartiendo la paciencia, yo no alcancé a llegar. Ok. Oye, a mí no me encanta. Aquí El somos pastor cuatro, dice que somos no. cuatro. Y dice Jenny, yo creía que era paciente hasta que fui mamá. No, sí, es cierto. No, eso... ¿Hasta que fuiste esposa o no? Eso es Solo mamá. territorio difícil, eso es territorio difícil. Bueno, muy bien. Nosotros no hemos vivido esa No, etapa todavía no. aún de la impaciencia de Y los nos hijos. falta. Nos falta. Pero a Majo le toca mejorar paciencia si va a tener hijos, porque si ya es impaciente. Estamos trabajando en eso, Eso, con la muy ayuda bien, de muy Dios. bien. Ahí vamos. Por eso Bueno, yo estamos creo que hablando de vamos a leer- Restauración. Vamos a leer los comentarios y por acá dice Ya, Laura ya los López. leí. ¿Ah, sí? Y después pero acá preguntan tengo que por otro. qué me quita la Sí. paciencia. Por acá tengo otro. Oye, qué vergüenza. Ni porque está como en Dice- vivo, qué cosa. Dice, yo soy muy paciente y más cuando la gente no camina
Más cuando la gente no camina rápido a cumplir sus tareas. Bueno, total. eso es Uy. como contra... ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Pues tiene que decir quién lo Bueno, dijo. lo dice don José Ignacio. Ah. Dice, me da impaciencia cuando las cosas le no escribió salen a él, bien. Le escribió a él. Ah, eso, mira. Está en Dice, WhatsApp. dice Él Jenny, está conectado. dice sí. Jenny que ya se volvió impaciente hasta que fue mamá y hace la aclaración, mamá de 3. Tiene un yo punto creo que muy así le va a grande. tocar a mi novia. Sí, yo ya soy mamá en ese aspecto. Pero tú también eres mi mamá. Ah, sí. Mami Es mamá de Mario. A los Sara también hay que impacientes. tenerle paciencia. Bueno, con lo que hemos dicho más o menos, se crea esta segunda pregunta que hicimos. Sobre todo, la diseñamos por Sara. Gracias. ¿Por qué será que a veces es más fácil tenerle paciencia a las cosas, a las situaciones, a los momentos? Es decir, un ejemplo, no sé, a las filas, a un proceso que demore, porque uno, digamos, que tiende a tener un poco más de tolerancia. ¿Por qué es más fácil tenerle paciencia a ese tipo de cosas que a las personas? Yo quiero que, pues, Sara, obviamente, responda primero. Sí, no, importante. Bueno, pues obviamente muchas variables, el carácter de una persona, la personalidad de una persona, está incluso la crianza que ha tenido una persona. Exacto, entonces hay gente que fue criada en forma de tómate tu tiempo, no pasa nada, no hay afán. Yo en cambio, como... El Yo en cuñado. cambio soy hija de mi padre. ¿Cierto, papi? Sí. No, no Ah, se sabía fue. eso. Ah, Pero bueno, yo soy hija de mi papá y pues yo toda la vida era como agiliza las cosas, salir a tiempo, llegar a tiempo, aunque nadie llega a tiempo, nosotros llegamos a tiempo, Antes. cosas así, antes. Entonces, son como, siento que son esos como golpes entre la personalidad de cada uno. Aunque también hay veces que hay gente que uno se encuentra con unas joyas, con una Joyitas. gente que como... Es que la gente no colabora. O sea, uno intenta, pero no. Pero mira que no puedo decir nada porque siento que otra persona puede decir eso de mí. Sí, Lo Pues que lo mismo. diga. es cierto. Sí, o sea, Dígalo. así como yo pienso eso de esa persona puede decir lo mismo de Sí, mí. yo tengo aquí anotado, las situaciones no tienen voluntad propia, pero las personas sí. Exacto. Y exacto, ahí está muy bien. el dilema, porque eso crea malentendidos entre las personas. Tengo expectativas de alguien que tal vez las rompe, las daña. Tengo choques con el carácter de otra persona, que pues es algo que sí o sí nos pasa? hace complicarnos un No, poco. y si uno se pone a analizar, pues analicemos el ejemplo que dio María. O sea, en una fila. ¿Y en la fila quiénes hay? Persona. Personas. Persona. Pero Sí, es que entonces, ahí claro, no. tú tienes el objetivo de, bueno, sí o sí, yo tengo que esperar para poder entrar, un ejemplo, al banco. Pero preciso se te cola alguien. Pero bueno, ahí es un tema diferente porque pues tú no vas a tener el control de la situación y es diferente con las personas. Las personas pueden tener autocontrol, pero no colaboran. Entonces es más Sí, no, hay complicado. veces que uno se encuentra con gente que parece que como que no piensa. Entonces es más fácil, no, total, y es más fácil tener paciencia sobre las cosas que no tienen su propio control a personas que podrían tener ese control pero no quieren tenerlo. Sí, no, y ahí vienen las diferentes situaciones que son la mayoría de las cosas en las que uno crea conflicto, ¿no? O sea, yo pensaba esto de ti y ya no, entonces eso me rompe como la idea. Tantos malentendidos como de, por ejemplo, veámonos a las 6 y llegan a las 6:30, es un ejemplo. Suele pasar. Suele pasar. Total. ¿Eso pasa? Esas Uy, cosas qué pasan raro. a veces. ¿Cierto? No, pero como lo que decía, digamos a mí, te voy a poner de ejemplo, perdóname, pero digamos, Nico es lentito a veces, digamos, para hacer las cosas, pero no está mal. Pero a mí me molesta simplemente por el hecho de que me desespera verlo haciendo cosas lentos sabiendo que yo sí lo hago, Lo hago más lo rápido. hago más más rápido. rápido. Me Pero así pasa como igual. él así me puede quitar la paciencia y soy como, ahí, él puede verme a mí trabajando y se le quita la paciencia y hasta la paz. y Yo hasta a el Nico amor. le digo que en la casa, cuando nos casemos, que yo voy a lavar los platos, porque él los lava muy bien, pero muy lento. O sea, El tiene agua. que Me gusta que limpiar saque las espuma. manchas, quitarle la más chiquita, todo. Y yo, no, hasta... Bueno, no, es que yo llego a ver una coca grasosa. No, y a mí me da de todo. O sea, tiene que estar muy limpia la loza. Nicolás dura media hora lavando un tenedor. Bueno, en los comentarios, saludamos Bueno. primero a Wilmer. Saludamos a Wilmer Moncada y a la familia Moncada Gil. Y escribió mi suegrita, hola suegrita, es la familia Súa. Dice, paciencia es parte de la formación de cada ser humano que definitivamente es utilizada
son utilizadas otras personas para aprender a respirar despacio. Y sí, creo que este tipo de situaciones que pasan entre las personas nos hacen, o sea, son como la forma en la que Dios va construyendo nuestra paciencia, ¿no? Claro, es parte de la prueba, ¿no? Parte del reto. Y lo hablábamos la vez que hablamos de por qué congregarnos. Hablábamos de lo difícil que es tener empatía unos por otros, ¿no? Entender los procesos del otro. Y parte de entenderlos es tenerle paciencia. tenerle paciencia. Tenerle paciencia, claro. Porque Tenerle cada uno tiene su paciencia proceso. a una persona que yo ya viví eso, sé que está mal y me impacienta y me desespera que esta persona esté cometiendo esto, pero a veces tengo que respetar ese proceso y al respetar ese proceso Dios está trabajando en mi proceso, en mi paciencia. Es como el dicho, bueno, no el dicho, sino que todos los padres dicen la misma historia, que dice, el niño se monta en la mesa, te vas a caer. El niño se Dicho y monta a la hecho. mesa y te vas a Te caer. vas a caer. Llega un punto donde el papá ya pues ya, toca tenerle paciencia y esperar a que se pegue. Ajá. ¿No? Y eso Pa' es que un ejemplo aprenda. que la misma vida le enseña pues a esa personita, ¿no? Claro, pero pues gracias. Pero uno como Eso le pasaba a tercero, Sara. uno como tercero viendo, eso impacienta. Un padre, Claro. obviamente, ver al niño que se sube y uno le dice que no, o sea, eso quita la paciencia, pero si el niño no hace caso. Pero bueno, ¿ustedes qué me dicen de la impaciencia cuando saben que está mal hecho? Y O lo sea, hacen. Por ejemplo, tomando el ejemplo de los niños, a mí me da impaciencia cuando los niños hacen pataleta en la calle y yo le digo a Y María, los yo, papás no hacen Si mira, nada. fuera eso- hijo mío. uy, no, eso mira, Y eso empiezan, me quita crianza la respetuosa. impaciencia, la paz, todo me quita. Ay, no. Eso también, pero No, digamos, hay ¿sabes que qué? tener paciencia porque no es el hijo de uno. Sí, no, ¿sabes en qué ejemplo hay así? A mí me pasa mucho que hay personas que a mí me piden pues consejo de cualquier tipo y algo que a mí me impacienta y me desespera es que yo les diga, no haga esto y va y Y lo va y hace. lo hace. Es como, ¿Para qué pidió ¿para qué consejo? pidió consejo? Y yo, O suele sea, pasar. yo sé que cada Quería sentir persona, adrenalina. yo sé que cada persona, pues, es su propia persona, su propia vida, puede cometer sus errores, pero claro, uno dice, yo te aconsejé, o sea, lo que uno le aconseja es lo que pasa, y uno es como, Sí. oye, como, ¿Pero no, por qué entonces me y tienes toda la preguntaste? razón, te impacientas porque ahí no tienes paciencia. Hace 3 meses llevas diciéndome lo mismo, y yo qué, ponen picada. yo no le mandé a Majo la esta, ¿no? Clavada. A Sí, ella no. le cayó. No, y pues volviendo a la pregunta, es más fácil tener paciencia con las cosas porque como es algo tangible en cierta forma, uno, aunque tiene que tener paciencia, le tiene control. Ok. Sí. Sí, en cierta forma, igual toca tener paciencia con ciertas cosas que se demoran, que son de tiempo, pero igual uno sabe que va a salir, ¿sabes? Pero las personas son impredecibles por completo. Digamos, en este tema de los consejos, yo le doy el consejo, me puede que vaya y haga lo contrario. Sí, suele pasar. ¿Cuál- ¿Y qué puedo hacer? ¿Cuál es la Nada. actitud, o sea, como la forma de ser de una persona que más los impacienta? O sea, como si una persona es así, no la soporto. Pues, o sea, retomo el ejemplo que dio Sara conmigo. Ah. Yo tiendo, sí, a veces a ser un poco lento, pero me he topado con gente, Ay, Más y lenta. María sabe. uy, Sí, pero es que si a sí. mí me desespera Nico, yo no sé qué hacer con ese tipo de gente. Es una No, vaina. mira, o sea, yo soy un ángel al lado de esas personas. Así, literal. Nico y yo conocimos a personas que son lentas. O sea, Y con una cara como si fueran a Lentas. estornudar, así. Todos dormiditos, como Total. que están en otro universo, como que aquí no están. Uy, no. ok, a ustedes que Estoy pensando. Uy, digamos que como soy impaciente, creo que me choca también otra persona que lo es. Entonces, digamos, chocar con una persona que tiene la misma actitud, o sea, como tú, pues es terrible. Mejor dicho, chocarme con alguien como yo Es es peor. lo que es peor. Claro, choca. Exactamente, es Ujú. muy choqueante. ok. Sí, eso pasa A demasiado. mí me pasaba lo que a Nico, pero ya no tanto. O sea, creo que Dios me ha hecho, Es que María, no, me es que ha María le trabajado pidió la a Dios paciencia en paciencia. mí, porque Llegué yo. yo me he dado cuenta que yo era muy como Majo, yo era muy así, muy rápida, muy afanada, mi cabeza va a toda, y eso Nico lo sabe. Bueno, eso es algo que a mí Mi sí cabeza me va chocó. a toda. Y que yo explique algo que en mi cabeza tiene sentido y que a una persona le cueste y yo tenga que como frenar, Como el proceso frenarme mental a y mí frenar misma, todo. frenar todo lo que estoy pensando por una persona, eso me ha tocado hacerlo últimamente. O sea, ya no me impacienta tanto
porque entiendo que mi cabeza va a toda. Y ahí va muy relacionado con los planes, porque digamos, uno hace un plan y uno quiere, una persona impaciente quiere ejecutar y pretende que todo sea ya. Exacto. Entonces, cuando no es ya, imagínate un plan que tú tienes con otra persona y esa persona, o sea, tú vas a 10 pasos más adelante y esa persona va 15 pasos más atrás que uno. Entonces, es como, bueno, ¿y hay qué? Porque yo voy corriendo y él no, o ella no. Y él va Entonces, gateando. sí, exacto. Entonces, es como que, bueno, ahí también hay que medir en los planes, esperar y esperar. sí. Y no se puede. Ay, tan bonito. Mira, dice, bueno, primero dice Nayibe, me da impaciencia la ansiedad, irritabilidad y frustración ante contratiempos o situaciones que no se pueden controlar. Es como lo mismo que hemos dicho las personas, pero ya con algunas Sí, también situaciones, pasan ¿no? algunas Porque hay situaciones. algunas situaciones que son fáciles de procesar y otras que no. que dan impaciencia. Y dice mi abuela, que me parece muy tierno, dice, a mí lo que más me costó fue la época de los embarazos, porque quería que los niños nacieran rápido para poder verlos. Oh. Yo creo que a mí me va a pasar No, eso. sí, yo creo Sí. que es el primer, o sea, un nuevo motivo para ser impaciente, conocer al niño. Sí. Ya. Pero Yo- pues ese es yo como un creo tipo que de eso me va a pasar. impaciencia bonita, o sea, pues no es bueno, tipo, todo tiene su tiempo, pero es un tipo de impaciencia de, como de expectativa, más que todo, más de impaciencia no es como, uy, sal ya, porque pues Pues para que se así no embarazó. funciona, sí, exacto. ¿Saben a mí qué Pero es más tipo como de- expectativa Sí, de, obvio. de cómo va a ser, O cómo se bueno, va a no, ver, el cómo va a anhelo, ser. porque Exacto. el anhelo de, tener, conocer, sí, de exactamente. verlo Claro. ya, de- ¿Saben a mí qué más me impacienta como para salir de las personas lentas? Que es lo único que hemos hablado. Las personas que no tienen como un plan a futuro. O sea, que tú hablas con horrible. ellos y como que están tan perdidos, como tan... O sea, yo ahorita estoy pasando por eso porque Uy. todos mis... No, 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 con no, Nico, no, 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 con Nico. No, Con Nico. por mí. No, sino que yo estoy en mi último semestre académico de la carrera. Entonces nosotros ya todos estamos buscando dónde hacer nuestra práctica profesional. Y hay personas que no... Nada, o sea, que uno les pregunta y es como, no, donde la vida me lleve. Y es como, ¿no tienes un plan? O sea, ¿a qué te quieres dedicar? No, no sé. ¿Y qué quieres hacer? No tengo. Y yo como, eso sí me impacienta porque, pues más que todo, como metiéndome en los zapatos de la persona, o sea, me preocupa la persona, así como, oye, No, te estás sé quedando cómo- dormido. O sea, obviamente uno no sabe lo que le depara el futuro, ¿no? Pero uno, aunque sea tener una idea de al menos, digamos, a lo que uno se quiere dedicar, que salga o no, es un tema aparte. No, y que no le guste, o sea, Pero al menos saber lo que me gusta, cosas a las que me gustaría. O sea, pues, ¿para qué estudiaron si no encaminaron esa carrera a mí- algo? Por Claro. ejemplo. a mí algo que sí me impacienta, bueno, ya hablamos de la gente lenta, ahora hablemos de la gente rápida. No. Cuando Ay, digamos Sí, yo no, la sí. cuando yo desespero. me siento bajo presión, o sea, yo hago las cosas bien, pero pues a mi tiempo, ¿sí me va a entender? Pero cuando me someten a bajo presión, como que no fluyo y cuando termino la tarea me queda algo mal y a mí lo que más me preocupa es que yo por hacerlo rápido lo termine haciendo mal. ¿sí? Ok. Entonces como que eso me quita. O sea, yo lo impaciento. Sí. No, María, por ejemplo, no, hay cosas, por ejemplo, en la relación donde pues precisamente como que los dos éramos muy polos opuestos, Sí. pero habían cosas que, por ejemplo, María por ir al 1000% se estresaba ya sola. Sí. Cuando yo le decía, a ver, Es siéntate, cierto. escucha, Sí, es analiza lo cierto. que estás diciendo, analiza la decisión, analiza otra cosa, y ella como que, bueno, no, ahí sí, como que es frase de los dos. Me gusta decir, te lo dije. Sí, no me gusta decirte lo dije. Entonces, pero- claro, o sea, el exceso es malo, ¿sí? Yo porque, bueno, yo tiendo a ser un poquito más lento en comparación a María, Poquito. pero el ir rápido, que una cabeza rápida, o sea, es terrible porque no analiza, no, digamos, no se toma las mejores decisiones. No hay balance. Exacto. Son sí. una balanza. Sí, eso es muy Oh. Sí, bueno. son una balanza. ¡Que viva el Sí. amor! Bueno, ¿y qué No, hacemos espérame, con...? Pero no, lejos de mí. la otra gente que Mentiras. me quita la impaciencia, la paciencia, es la gente irresponsable. Uy, sí, sí. Yo iba a decir esa, me la quitas. ¿Ah? Pero bueno, tengo otra, tranquila. Compartan, no, es, compartan. que no me han dejado decir. Dila, dila. Si quieres, dilo y yo Bueno, ya... eso, irresponsable. Pero eso más, no sé si es que me quita la paciencia o la paz directamente. O ambas. Pero ambas. es que como que Todos las los dos, frutos sí, te los las quita. dos van. Sí, una O vaina sea, me el amor quita al prójimo todo. ahí Te se quedas sin descartó. Uy, sí, Te quedas sin me frutas. quita la fe en la humanidad, me quita... sí, no, cosas así. Digamos, en el colegio yo sufría mucho porque yo siempre he sido de las responsables, de las pilas. Y eso es de ley, que cuando uno tiene la fama de buen estudiante, cuando vas en trabajo en grupo, te ponen... Ay, Ay, no. horrible. Todo, Ay, todo. no. Horrible, horrible. Y yo soy Ahorita siendo yo. amiga de uno de esos y yo hasta el día le digo como, es que tú te pasabas. Y yo como, ¿la verdad? Sí. Uy, o sea, no. iban tan relajados por la vida que yo era como,
le estoy pidiendo que ¿Sabes hagan qué? A mí un me pasaba- párrafo, un párrafo. A mí me pasaba tanto eso que yo empecé a volverme más vaga, pero no vaga de no entregar, sino de que yo me De no hacía, entrar a yo me clase. hacía, no, yo me hacía la loca en el colegio. Yo me hacía la loca y yo, o sea, antes yo era como, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuándo? O sea, ¿nos reunimos? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos una llamada? No sé qué. Ya después yo dije, no, porque se aprovechan de mí. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Y sí. Callada. Y si yo no decía nada, pues alguien era como, ay, y el trabajo, hagamos el trabajo. Y María, Se ponían la 10, se ponían La y yo 10. como, Y ok, María ya había listo. enviado el trabajo. Y ya yo ya había entregado Ya había el trabajo. entregado el trabajo. No, pero sí soy. ya cuando alguien se ponía las pilas y veía que pues ya, así sea por nervios, por miedo, lo que sea, que ya iba a trabajar, pues yo ya me le pegaba y hacíamos el trabajo. Pero de resto ya a mí eso me desesperaba mucho. Pero es que yo era el caso de que si alguien, yo era la persona que esperaba el último minuto a ver si alguien hacía y ni así. O bueno, Esa era yo. relacionemos eso también cuando, digamos, yo le estoy explicando algo a alguien y ese alguien no lo entiende. Y uno es como que, 2 más ¿Cómo te 2 así? repito. son 4. Y yo repito y repito, pero también la impaciencia de no entender algo que te están explicando. Uy, Entonces es como que, horrible. bueno, Ay, entonces sí. Sí, como que uno Ya se pone en pedir la ambas tercera vez la posiciones y es- repetición es como, ay, perdón. ya da pena. Sí, ya y da yo pena. digo, no, o sea, así se sienten las personas cuando o sea, no me doy a entender. Los jóvenes cuando le Sí. explican algo a los papás del Del, teléfono. uy, Mis uy, papás sí. viendo videos de inteligencia artificial. Uy, eso No. me Sí, quita la no, paciencia. Antes los papás le decían a uno, no crea todo lo que ve en televisión. Ahorita toca decir a los papás, no, No crea, crea todo lo que ve en todo lo que vea". Porque eso sí ya. Bueno, ¿y qué hacemos con esa gente que nos desespera? ¿Cuáles son las opciones? Si yo fuera Thanos, Ay, no. De una, así. hablaría con ellos. Ajá. No, a mí Si me no da- entienden a la primera, Chao. Sí, chao. No, pero mira que yo soy paciente, digamos, cuando es a explicar y que no me entiendan, o sea, a mí me da igual y yo vuelvo y repito. O sea, a mí... Pero no todos. Tienes alma de profesor. no, yo le digo que busque Sí, o por sea- otro lado y que le explique a alguien más. No, ¿sabe qué decían los Ok, profesores? Majo se deshace. Los profesores decían, miren la clase en YouTube, el profesor les va a decir la respuesta con la misma Julio cara y la Prof. misma sonrisa. Ok. No, a mí, desde muy chiquita, mi mamá me da un consejo que no era literal, pero yo de pequeño me lo tomé literal. No lo hagan. Que me dijo, muérdete la lengua. Cuando, o sea, cuando cuando te dé ganas de decir algo Aguántatelas. que no, me dijo, muérdete la lengua. No se refería a que me muérdete, mordiera la literal. berraca lengua, pero yo sí Pero me no, mordía es la un buen lengua. ejercicio, sí, o sea, Sí, pues, no. porque te obliga. Pues, o sea, no lo hagan, no. O sea, dice luego, si lo van a hacer, Nayibe, tener misericordia. ay, sí, o sea, obviamente uno quiere decir que uno reaccionaría así, pero al momento de la situación exacta, en el momento que pasa, uy, pues No, uno, a mí uno me, no o sea, sabe. cuando por ejemplo me encuentro con alguien así responsable como decía Sara en los trabajos y yo veo que por más que uno hace, intenta y lo que sea, la persona no va a ser responsable nunca, Jamás. yo ya me lo aguanto. O sea, si estoy en el mismo grupo con él, Ya. soy como, me lo aguanto, me lo cargo encima, Hasta el saco momento. esta materia Y uno empieza, ya, no le y uno vuelvo a empieza hablar. como a encontrar métodos para hacer que la persona trabaje. No, a mí me pasó, les voy a contar una historia. Tenía que hacer fue una clase horrible para mí, porque en mi carrera hay muchos enfoques. Y ese semestre fue un enfoque de videojuegos. Odio los videojuegos, odio hacer videojuegos, Yo vi a María estresada por eso. odio todo lo que a videojuegos refiere. Y me tocaba hacer un videojuego. Y era un grupo de A4, entonces uno dice, bueno, entre 4 nos dividimos el trabajo. Alguien tiene que saber Ninguno hacerlo. de esos 3 hizo nada. Los tres Nada. conectados ahí. Yo a las 4 de la mañana me acostaba Sí. haciendo ese berraco videojuego. Sí, yo me acuerdo. Me tocó pagarle a un compañero que sabía de videojuego para que me ayudara cuando yo estaba estancada y pues no podía. Era un movimiento que te Y a mí Nico me decía, pero ¿por qué no haces algo? Y yo, no puedo cambiar de grupo. Tengo que entregar el videojuego porque si no, pues me tiro yo la materia y no la vuelvo a repetir, o sea, no la vuelvo a ver. Entonces, ¿qué me tocó hacer? Pues aguantármelos. O Además, sea, hoy en aguantarme día- los 3, mandarme los 3, así sea pasarlos y que no merezcan pasar. Ajá. Pero pues ahí, o sea, pues me tocó aguantármelos. Pero mira, Además, hoy en o sea, día, dale. perdón, la habilidad que desarrollaste, o sea, antes no la aguantabas. Y ahorita, a raíz de esa situación, ya tú puedes decir, ya sé qué hacer, ya Sí. sé cómo actuar. Sí, ya como que uno busca la paz por otro lado, ya que no pude hacer la paz con la Exacto. persona, hago la paz conmigo misma. Y ya. Y Me los lo otros aguanto Hasta hasta y mil. sigo. Cuenta hasta 1000. ¿Cuántas también? A Una y otra 2000, a vez. 3000. No, y además que hoy en día, si no estoy mal, como que echar a alguien al agua, como de que este man no hizo nada, lo pueden agarrar como... Sí. Lo pueden agarrar como terrible. plagio o algo y Sí, uno se mete en no. problemas uno. Entonces, o sea, tampoco puede uno sapearlo ni nada porque pues uno queda como... No, así, y la como opción sabe. de repetir la materia para mí no No, estaba eso en no el- era una opción, o para sea, nada.
No, pero cuando a mí me tocó, cuando eran los trabajos en el grupo, María sabe Sí. que yo, o sea, a También mí la me ha gusta sufrido. trabajar, pero cuando es en grupo me estresa porque no todos participan. Pero incluso yo sí me atreví a hacer mi trabajo completo y no puse nombres de los demás. Y le escribí al profe y yo hablé y yo le Uy, dije, no, le aclaré, yo no soy le aclaré, capaz yo de le dije, hacer mira, No, o sea- ellos no hicieron nada y yo entrego sí mi trabajo. Y Y si no fuera Uy. por eso, me tiro el semestre. Uy, no. Bueno, y Bueno. ahí va mi siguiente pregunta, ya para dejar de hablar un poquito más de los la demás. gente. A la gente. ¿Cuál es la diferencia entre aguantar a alguien y tenerle paciencia a alguien? Arranco. Creo que es una pregunta dura. Arranco. Que está Ok. algo de hecho que ahorita estaba hablando con mi papá, porque tenía como la idea de cómo explicarlo, pero me faltaba como un término. Organizarlo. Un Como la término para. salecita. Sí, un término, y mi papá me lo dio. Gracias, El pa. punto. Y me dijo que la paciencia llega a un punto. O sea, uno tiene un punto donde ya. Ok. La paciencia no dura toda la vida, no dura todo el tiempo en la situación. Hay veces que sí, y gloria a Dios por esas situaciones que Él nos manda en las que logramos tener paciencia todo el tiempo y salimos bien y sin canas de la situación. Pero mi papá dijo que hay un límite, que es cuando tener paciencia sobrepasa la dignidad de una persona. Uf. Esa fue la palabra, Wow. la dignidad de una persona. Sí. Amén. Porque cuando ya tú tener paciencia pasa a aguantarse pisoteos y el respeto de alguien, ahí ya no es paciencia, porque ahí es mejor, o sea, hay que entender obviamente cuándo sí, cuándo no, cuando es una prueba de Dios, cuando es algo que tú no tienes que cortar, pero cuando ya sobrepasa ese límite, ya, chao. Ujú. Porque incluso, o sea, Dios mismo, o sea, Dios es paciente, evidentemente, con él, o sea, todas las veces que dice en la Biblia y el pueblo de Israel desagradó el corazón de Dios, no las puedo contar, porque son Yo, muchas. yo creo que, y yo te secundo ahí, yo tengo aquí anotado, aguantar es soportar con molestia. O sea, me tocó, ¿sí? Me toca. Paciencia es esperar, pero con esperanza. Con la esperanza, y como que sé que va a llegar algo de, no de recompensa, pero como de la promesa, como que esto va O a servirme va a para algo, así mejorar. sea que paso la materia, paso tal cosa, salgo de aquí, hago tal cosa, pero aguantar sin razón y simplemente O sea, pisoteo. yo lo pensaba así cuando estaba aquí ahí pensando en la pregunta, pues ya se dan cuenta de que Nico y yo en este tema somos un poco polos opuestos. Y yo pensaba, yo decía, yo no soporto a Nico, yo le tengo paciencia, ¿por qué? Porque yo pues estoy esperando algo, o sea, tengo un futuro con él, un propósito con él, entonces yo digo, tengo paciencia porque esto va a mejorar y vamos a encontrar la forma de como de encontrarnos en un punto porque hay propósito. Pero digamos que ahí es un trabajo en equipo. Exacto. Pero haz de cuenta que tú eres sola la que está esperando ahí. Claro. Y tu paciencia, ¿hasta qué punto va? Exacto, que ya uno eso se se tiene que vuelve poner soportar. el límite uno. Y uno a veces, yo como persona impaciente, llegué a tener incluso tener que aguantar y ahí dije, bueno, si soy impaciente porque estoy aguantando esto. No estoy siendo paciente, estoy aguantando Llega algo un que no punto debería donde debo de aguantar. tener paciencia. Y es como que es un trabajo en equipo y ahí es cuando uno empieza a idealizar tanto los planes o decir, bueno, voy a llegar, tengo este propósito y al final no, porque tú eres la única persona que está ahí. Entonces tú empiezas a aguantar y no es tener paciencia, es lo que tú decías, no tener Ya se vuelve dignidad. otra cosa, ya no Ok. es No, paciencia. y analiza que, por ejemplo, precisamente ese tema, listo, en los amigos, ya, o sea, se separan, se abrieron y no se vuelven a hablar y listo, ya está. En la universidad, lo mismo, con los trabajos, igual. Pero eso se ve mucho, mucho en la relación de parejas. Bastante. Uy, claro. O bastante, digamos, cuando, no voy a hablar de experiencias propias, no mentiras. Bueno, digamos que te dicen, si me estás escuchando, no mentiras, digamos que fingir y decir, o bueno, que la otra persona te diga, el tiempo de Dios es perfecto, toca esperar. Y tú te haces a la idea de que tienes que esperar, que porque es el tiempo de Dios, pero Dios te muestra que no es el tiempo, ni es lo que Él desea, y tú te vas en contra de eso. Lo cubrimos con, Lo cubrimos con Dios. Dios. Ujú. Entonces tú dices, no, te dicen, espérate, porque Dios tiene cosas preparadas para nosotros. Y al final, pues Dios te está mostrando que no, porque es una persona que no está decidida y tú estás teniendo paciencia o estás aguantando. Que la Exacto. diferencia es que la paciencia tiene un sentido, o sea, Un te propósito. construye, ¿sí? Sí. Te mejora como persona.
el, O sea, el te mejora, pero no te aguantar, tiene como esclavo. exacto, el aguantar te empieza a dañar como persona, te empieza a lastimar internamente, empieza a dañar tu carácter, o sea, tantas cosas. La paciencia te construye, el aguantar te Te destruye, o sea, Así de total, te sencillo. puede incluso empezar a generar lo que hoy en día vemos en una persona impaciente, la ansiedad, la aflicción, el afán. Entonces ahí es donde está lo que tengo que formar en mí, que es la paciencia, la paz, el amor, todo el tema y todo esto que estamos hablando, que son los frutos. Entonces estas personas lo único que hacen es destruirnos y nosotros permitimos que lo hagan por, Por paciencia. Por por paciencia, paciencia. por paciencia, pero no es Es, paciencia. es una línea que no se puede cruzar, que Y es, es muy finita, fácil ¿saben? cruzarla. Es súper finita. es finita porque uno dice, bueno, Un pelito. sí, total. Y es como que, bueno, voy a esperar porque, ajá, es Dios el que me está diciendo. Y no. Sí, convertimos a Y Dios si te como está haciendo conveniencia, daño, ¿no? Sí. Sí, No es es como, mala idea de uno. Mala idea como de decir, uno, exacto. bueno, si Dios quiere esto, si Dios lo permitió al principio es porque Dios tiene un propósito con esto. Entonces voy a esperar hasta que Dios decida. Y si Sí, Dios no siento que quiere, nunca. se cae muy fácil en ese error de moldear a Dios a mi situación y no es así. Moldear a Dios es verdad. no, eso no puede ser. A lo que yo quiero escuchar, a lo que yo quiero leer. Entonces digo, yo estoy triste y leo un versículo, la palabra de Dios se ha malinterpretado mucho y esa es la razón por la cual hoy vemos cosas como las que vemos. Sí, pero es que dime, la han Porque convertido muy moldearon a emocional. Dios. Exacto. No, total. Y emocional. aparte, digamos, tú te metes a TikTok y dice, ay, si en la. Mira tu hora. Entonces son las 8:17. Entonces busca el versículo 8:17 y Ese es lo es. que tienes preparado Ay, para tu vida. caray. No, o sea, cosas así, Dios. eso es. eso o es sea, brujería No actual. digo que alguien de pronto sí. Luego le sale, la paga del pecado es muerte. Sí, y no digo que a Sí, no, alguien me no va a le haya morir. servido. Me va a morir. No digo que a alguien no le haya servido, pero así no es. Y de hecho, hoy en día siento que de pronto se sataniza un poco tener un límite, pero no está mal. O sea, uno a veces se siente mal por tener un límite y decir, no, debí esperar más, debí tenerle más paciencia, debí insistir más, pero hay veces que no. Entonces, se sataniza mucho tener esos límites, pero pues yo, a la gente que me está diciendo, no es malo tener un límite. Obviamente tenemos un límite muy claro, obviamente también existe la misericordia, pero si hasta Dios tuvo su límite con el pueblo de Israel, que pues gracias a eso en cierta Fue forma reprendido. es que exacto fue reprendido y ahora pues nosotros estamos aquí justamente hablando del evangelio. Dios también ya tiene un límite marcado para nosotros incluso más adelante, porque cuando fue, espérate, déjeme buscar Bueno, si quieres, voy a Les leer. dejo. Acá la tengo. ¿Sí lo tienes? Eso. en Isaías 56:6 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto esté cercano. Por ende, no va a estar, va a llegar a un punto donde uno lo busque No se va a dejar encontrar porque no es porque ya tal vez el propósito. porque hasta Dios tiene sus límites, lo tuvo con Sansón, con el pueblo de Israel, con todo el mundo. O sea, ha tenido límites con mucha gente y eso es sano. Tener límites también es sano. Vuelve y juega. Existe la misericordia, existe la paciencia por una razón. No está mal esperar, pero hasta cierto punto. No, y esperar no es quedarse quieto, es accionar, ¿no? O sea, porque tampoco uno dice, bueno, Dios me dice que espere y que tenga paciencia en Él. No es quedarme sentado, sino Dios es un Dios de acciones, prácticamente. Bueno, y voy a leer por aquí un comentario que me enviaron. Ay, espérenme, me está molestando WhatsApp. Bueno, dice, la paciencia, saber esperar con serenidad el tiempo de cada cosa, soltar la necesidad de controlarlo todo y vivir de momento en momento. Permiten un momento tranquilo donde comprendas que todo llega cuando tiene que ser, ni antes ni después. Eso me lo comparte don Julio. Muy bien. Acá las 2000 personas quieren decir algo respecto a ¿Producción? ¿Pastor? producción. Pastor. Las dos. ¿Producción? Bueno, lo que pasa es que, bueno, al hablar de paciencia, pues la palabra paciencia, pues es un Abarca mundo mucho. muy grande, ¿no? Porque es la paciencia que podemos tener con mi esposa, mi esposo, la paciencia que tenemos que tener con nuestros hijos, por los diferentes temperamentos, ¿no?, que hay en cada uno. Esa es una clase de paciencia, pero hay otra paciencia que nos habla Dios, por ejemplo, el de Abraham, que con paciencia esperó la promesa. Es la paciencia cuando Dios nos ha hablado, nos ha dado una promesa y nosotros pacientemente la esperamos, aunque veamos todo oscuro, tenemos fe y creemos que tarde o temprano
esa promesa va a llegar a nuestras vidas y a nuestros hijos, ¿no? Esa clase de paciencia es una paciencia diferente a la paciencia de los temperamentos, que es lo que muchas veces, que es lo que realmente nos toca, ¿no? Nos toca mucho esa parte. Lo que más nos cuesta. Porque nos hablamos con mucha gente, convivimos con mucha gente, pero hay una paciencia hermosa, ¿no? Que es la paciencia, dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Habla de una paciencia más allá es escuchar la voz de Dios y saber que Dios habló y que tarde o temprano esa palabra se va a hacer real en mi vida, como lo que le pasó a Abraham y a muchos hombres. Esa es una paciencia hermosa, ¿no? Que aún así Dios nos la hace ejercitar a diario. Sí. ¿Producción? ¿Va a decir algo? Producción. ¿Producción? Sí, no, pues tal cual, ¿no? Hay un salmo, ¿no? Pacientemente esperé en Dios, el salmo de David, seguramente. Entonces es la paciencia en Dios y en sus procesos, ¿no? Hay una paciencia, como para volver a lo que ustedes estaban hablando, que es de pronto la que yo entiendo. Le dijo, no recuerdo en qué parte del libro de los Hechos, le dijeron, nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Sé que habla de otro contexto, pero no había tolerancia, es una intolerancia ante la no voluntad de Dios, es una radicalidad a no hacer la voluntad de Dios. O sea, cuando ellos dicen esa frase es, creo que era, no prediquen más a este Jesús resucitado por ningún lado. Ellos le decían, lo siento, pero nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? O sea, hubo una falta, digámoslo así, de paciencia, de comprensión, de tolerancia, como lo quieran llamar, de sujeción, podríamos hablarlo, porque iba en contra de la voluntad de Dios. Y es allí donde yo creo que esos límites o esa paciencia de la que ustedes están hablando, creo que cobra el sentido. O sea, yo no puedo ser paciente cuando estoy viviendo fuera de la voluntad de Dios. Vivir la voluntad de Dios es vivir en su gracia, en su misericordia, en su santidad y en todo lo que Él nos ha enseñado a la luz de su palabra. El Nuevo Testamento está lleno de las prácticas y los comportamientos que deben tener un hijo de Dios. Nuestra misma conciencia, dice la palabra, nos habla y nos dice que algo está bien o que algo está mal. Entonces, eso, yo pienso que ahí no debemos que ser pacientes. Ahí es donde uno realmente no es paciente. Bueno, dice la Biblia, Dios es paciente, lento para la ira y grande en misericordia. Dios espera el arrepentimiento nuestro. Pero yo siento que nosotros no tenemos que ser pacientes con el pecado ni con vivir fuera de la voluntad de Dios. Ahí nosotros tenemos que ser radicales. Y yo pienso que ese es el punto de pronto donde no debemos ser pacientes en ese sentido, salvo si más adelante una persona vuelve a Dios, se arrepiente y es transformada, pues eso es diferente. Pero no es acolitar ciertas cosas escudándonos en la paciencia. Pienso que ahí es donde no se debe llegar, un poco eso. Muy bien. Digamos que ahí relacionándolo con Manu podemos ver un ejemplo muy claro, y es cuando el pueblo de Israel, o bueno, con Moisés se empezaron a quejar, empezaron a ser totalmente impacientes, y Moisés tenía que tener calma, tenía que ser paciente con ellos, pero llegó un momento en el que no, y que fue cuando bajó del monte con los 10 mandamientos y los rompió porque vio al pueblo pues en totalmente desorden. Entonces ahí es donde dicen, ya aquí se tiene que romper, o sea, se tiene que romper la paciencia y reprender, y de hecho fue reprendido, porque es un claro ejemplo de que aquí no se estaba haciendo la voluntad de Dios, se estaba haciendo totalmente lo contrario. ¿Y qué me dicen de, por ejemplo, de Job? O sea, la prueba tan fuerte que él tuvo de perder a su familia, de sus hijos, aparte de la enfermedad que le llegó encima. Y lo más impresionante de todo es que, a ver, si digamos esa prueba, incluso, pongámoslo así, la ansiedad. Hoy en día los muchachos tienen ansiedad y no se acercan a Dios, o muchas veces le echan la culpa a Dios, ¿sí? No. Pero Job, o sea, fue un ejemplo claro que él siempre tuvo su esperanza en él. Él sabía que de una u otra forma Dios iba a tener misericordia con él
y algo iba a salir de ahí. Y algo iba a salir de ahí. Pero Ah, es que y mira ahí que va la el paciencia. tema, exacto, y ahí el tema es que Exacto. esa paciencia que él tuvo es porque todo lo que a él le pasó, al fin y al cabo, fue parte de la voluntad de Dios. Exacto. En cambio, con Israel, cuando se pusieron a adorar al cabrito ese, Becerro. A la cabrita. Ajá. Al becerro. La cabra Era un esa. becerro, ¿no? ahí Sí, Becerro. Una vaquita evidentemente bebé. se salen directamente de la voluntad de Dios. Total. Porque Dios lo único que les pedía Era paciencia. era Era paciencia. paciencia. Era paciencia porque pues él les tenía la promesa y se lo decía todos los días, veían milagros todos los días, veían la columna de fuego, la nubecita de la sombra, que el agua de la peña, que yo no sé qué, que el mar rojo, No, todas esas cosas. y Entonces eso- apenas ellos hicieron eso, llegaron al colmo en cierta forma de Dios y de Moisés. Porque Y de salieron de la traicionar. voluntad de ahí. O sea, bueno, quéjense, todo bien, no pasa nada. Dios les daba, Dios les daba, Dios les daba. Pero ahí fue más allá de una queja, fue salirse y descaminarse del camino que Dios les tenía. No, y yo digo que ese pueblo, o sea, literal, ese pueblo vio la mano de Dios en todo su proceso y aún así Y aún así. traicionar y perder la paciencia, o sea, eso es impresionante, a pesar de que de una u otra forma no les hizo falta porque Dios los mantuvo, Dios los cuidó. Y es muy chistoso porque justo cuando ellos perdieron la paciencia fue el momento en el que Moisés y Dios perdieron la paciencia con el pueblo. Ujú. Ya estaban en desorden. Y Sí. bueno, por acá dice, la paciencia no se forma en la comodidad, sino en la prueba. Romanos 5, 3 al 4. Se nos recuerda, la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Entonces aquí vemos de que estaban en desorden por ser impacientes, no acudieron a quien deberían de acudir. Entonces prefirieron como aislarse de su principal, por decirlo así, ayuda, fuente, guía, y se aislaron. Sí, o sea, teniendo al Dios sobre todo. Al Todopoderoso, y sobre eran, todo, o sea, mejor no dicho. era, si querían realmente tanto afán de adorar algo, adoren a Dios, que al fin y al cabo es el que les dio la comida, el agua, el calzado, la ropa, el que los mantiene vivo en pleno desierto. Les dio la Porque ahora- libertad, que es más Sí. que suficiente como para estar agradecidos Exacto. y seguir ahí, constantes con él. Bueno, dicen por aquí los comentarios. Nayibe dice, la paciencia es una virtud que refleja la naturaleza de Dios. Aguantar es la perseverancia y resistencia en la fe. Jenny, la mayor enseñanza de paciencia es Jesús. Él esperó 30 años para ejercer y cumplir su propósito sabiendo que solo en 3 años haría la voluntad de su Padre. Mi abuela, para todo necesitamos paciencia, pero el 100% la necesitamos para el matrimonio acompañado de mucho amor. Salimos adelante con la ayuda de Dios. Y la pastora, creo que ahí fluye el fruto del amor. Cuando a mí se me acaba la paciencia, recurro al amor. Si se me acaba el mío, ¿qué me pasa? Recurro al amor de Dios. Y yo tenía algo aquí anotado y es como una cadenita que me pareció muy interesante. 1 Corintios 16, 14 dice que todo lo que hagamos lo hagamos con amor. Todo lo que hagáis, hacerlo con amor. Después 1 Corintios 13, 4 dice, el amor es paciente. ¿Cierto? Es una de las características del amor. Y Efesios 4:2, ese sí lo voy a leer textual, pero ponle cuidado que lo que acaban de decir mi abuela y mi mamá, si no tengo el amor, o sea, si no tengo amor, no puedo tener paciencia, o sea, van muy de la mano. Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a otros en amor. O sea, y lo hemos visto a lo largo de esta temporada y es que todos los frutos se unen, ¿no? O sea, Sí, prácticamente y la paciencia lo vemos la con- paz y la paciencia van de la Ya, mano. sí, ya lo conectamos con la paz y con la fe también, ya lo Y con la fe, que conectamos. ni siquiera la Y hemos con el hablado. amor, que es Y van muy de la importantísimo. mano. Pero el principal es el amor. En todos. Siempre. Y creo que esa es la base. O sea, deja de ser paciencia cuando ya no Hay amor, no ya no hay hay. amor, no hay un amor de Cuando- Dios, sí. no hay un amor al prójimo, El amor no hay un propio. amor propio. Cuando yo pierdo ese amor propio, mi paciencia por alguien ya se vuelve un aguantar y empieza a hacerme daño. ¿Puedo Una ahí- falta de respeto con uno mismo. Ujú. ¿Puedo hacer un comentario ahí? Porque pues yo creo que ahí entramos ya como al clímax, porque es importante, ¿no? En 1 Corintios 13, porque pensé que no lo iban a tocar, Ujú. porque no es fácil entender estos versículos cuando se habla de esto, ¿no? El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece,
no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ahora, si nosotros pudiéramos poner en práctica, que creo que lo podemos colocar porque son los frutos del Espíritu y el Espíritu está en nosotros, si pudiéramos poner en práctica esto, pues no estaríamos discutiendo hoy sobre la paciencia, porque no la tendríamos y le ganaríamos a ese, no sé, esa grieta tan grande que como seres humanos tenemos, porque no ponemos en práctica el amor de Cristo con nuestros semejantes y con nosotros mismos. Sí, no, y el amor de Dios es algo que uno no alcanza a comprender, porque el amor de Dios, aunque, pues como lo decía, tiene límites y tuvo límites en muchas ocasiones, hasta el día de hoy Dios sigue amando a Israel, hasta el día de hoy Dios sigue amándonos, aunque, como mi papá le dijo hace 8 días, si no estoy mal, como que le estamos siendo infiel, aunque le somos infiel diario, Y él él aún sigue ahí. nos ama. Y él sigue ahí. De hecho, yo digo que se supone que Dios es un Dios de justicia, ¿cierto? Pero llego a tal punto de pensar de que Dios no es justo con él mismo. No, no lo es. Porque, o sea, nosotros hablamos de bajo su misericordia, bajo su justicia, nosotros tenemos que perdonar, bajo su justicia, bajo su perdón tenemos que amar a los demás. Pero, y si nos ponemos en los zapatos de Él, donde Él nos perdona No. siempre, Y que no es siempre, justo sacrificarte a ti mismo por alguien que que no va a que valorar no- eso. uno piensa, ¿no? No sería justo Exacto. sacrificarme por alguien que sé que no me va a Y hacer. ahí entra Jenny. Ahí entra lo que comentó Jenny y relacionamos lo que dijo Jenny con lo que dijo la pastora. Esto no lo hablamos en Baurío. Sí, exacto. Jesús es la prueba viviente del amor y de la Sí. paciencia. Sí. La mayor paciencia fue soportar la cruz, los golpes, los látigos, todo, la humillación tan tremenda, porque Él se humilló por nosotros. Y lo que muestran las películas es algo superficial. O sea, porque no es tuvo ni que la ser mucho mitad. más. O sea, Eso fue y de muy hecho, dijeron, la pasión de Cristo es como que lo más cercano, pero no es ni la No, no es mitad cerca. de lo que Jesús vivió por nosotros. Legalmente creo que eso no se puede mostrar en una película. No, Exacto. exacto. Entonces, digamos que ahí va muy relacionado tanto lo que dice Jenny como lo que dice la pastora, de que Jesús es la prueba viviente de que fue él, o sea, fue el ser más paciente y amoroso con nosotros. Y él no tenía por qué hacerlo, pero él lo quiso hacer por amor. Entonces él aguantó, soportó, sufrió, mejor dicho, o sea, vivió lo más escalofriante que puede vivir alguien, y sin embargo, ahí nosotros seguimos fallando. No, y yo digo que el proceso para uno tener paz, paciencia, ¿sí? Es entender realmente el amor de Dios. Porque no es el mismo amor, por ejemplo, yo qué sé, tomemos un ejemplo así súper cruel. Una persona le encontró amor a robar cosas. De eso no habla el amor de Dios. Y eso que se utiliza la misma palabra. ¿Sí me va a El entender? amor Entonces, de Dios es la base con la que uno tiene que Exacto. mostrar ese amor, al igual que el amor que Exacto. muestra él en cierta forma. exacto. Entonces, por ejemplo, amor no es, digamos, en una pareja, uno de ellos aguantar al otro y excusa. Dice, yo aguanto por amor. Cuando realmente uno le pregunta, ¿y te amas a ti mismo? ¿Te valoras a ti Sí, mismo? y conste que Entonces, no tener está paciencia entendiendo y el amor. amar no es no reprender. Exacto. No, porque pues está claro y lo vimos en Baurín, Dios es justo, también es amoroso, pero Él tiene que reprender para que nosotros entendamos cuál es su propósito con nosotros. Claro. Desarrollo de personaje, le digo. si no hay nadie que reprenda, uno no crece, no se da cuenta de sus errores, no hay nada. Por eso la paciencia y el amor también incluyen la corrección. reprendida, pues. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa antes de irnos a lo más Pues ya estuvo profundo. profundo, Aunque ya estuvo pero profundo. bueno. No pensamos que esta parte se fuera a hacer tan profunda, pero sí hizo bien profunda. Vamos a hacer una actividad. Acabamos de hacer 2 retos, ¿no? El primero era un poco de afanarse, ¿no? Eran 2 personas una contra la otra, entonces como el ver que el otro va más rápido que yo hacía que el otro afanara y eso hacía que perdieran, tenían que mantener la pelotica, ¿no? Y pues al que se le caía perdía. A Manu no se le cayó la pelotica, pero casi se cae él. Y regó todo el agua. Y el segundo, que fue más para la casa, era de paciencia, ¿no? De sentarse a buscar los versículos, a mirar cuál es la respuesta de cada preguntita
y también luchar contra el otro, ¿no? No saber si el otro ya está listo. Esa es la peor, ¿no? Esa es la Porque peor no porque no se sabe. ve. Ver, no nos se están ve. viendo y es como que, ¿será que ya? ¿Será que ya? No, y más cuando dan las 10 palabras Y y uno les le queda dice, mal. una está mal. Y no les dijimos cuál. Y no dijimos cuál. En medio de todas esas, o sea, descubrir cuál es. Sí, claro. Yo me imagino a Sandra ya. Sandrita, Me ¿cuál quedó es? una. ¿Cuál es? Y después que le dije que le quedaban 2 mal. No, peor. Les Yo- quitamos la paciencia a todos. Oye, pero Pero aplauso para Sandrita Muy bien. porque 3 intentos hasta que la dio. Le Sí, ganó a sí, todos sí, y eso sí, que hizo Le 3. dio a Muy bien. todos. consta, Le me ganó y consta. con intentos. Bien Bueno, merecido ese reloj. cuando estábamos preparando nosotros aquí como equipo, estábamos como, bueno, ¿para dónde llevamos esto, no? Como ¿para dónde va? O sea, ¿de qué hablamos de la paciencia? Aunque hemos hablado de todo un poco, ¿no? De la paciencia al Porque se prójimo, se de la relaciona en muchas paciencia cosas. en pareja, de la paciencia en las situaciones Con las cosas. académicas, en fin, tantas cosas. Pero nosotros decíamos, y fue la conclusión a la que llegamos. Y bueno, ¿cómo se llama la predica de hoy? El capítulo. Paciencia en la espera. Muy Paciencia, bien. espera. Esperen la Nosotros- paciencia. Esperen la paciencia. Esperen la paciencia. Paciencia en la espera. Y fue la conclusión a la que llegamos un poco, ¿no? Como cristianos, Estamos esperando. no, o sea, literalmente nuestra fe se basa En en esperar. esperar. ¿Y qué estamos esperando? Esperamos muchas cosas. O sea, esa es la base de nuestra religión. Suena feito, pero sí. Sí, técnicamente. Es la base de lo que nosotros somos, ¿no? Esperar. Estamos esperando muchas cosas. La mayor espera, obviamente, a Jesús, pero Avenida. más, Segunda venida de más Jesús. pequeño, cerrándolo un poco más, estamos esperando que se cumpla un propósito en nuestra vida. Promesas. Los jóvenes están esperando a la idónea. ¡Amén! ¡Siervo! Y esos no tienen No, no, no. paciencia. Sí, no. Manu, puedes decir que Guarden que su en varones no hay corazón. paciencia. Guardar el corazón. Pero sí, o sea, como jóvenes cristianos, una de las cosas que más nos impacienta y a la que estamos esperando más es el idóneo. Como jóvenes estamos esperando que se cumpla, o sea, si estamos haciendo o no lo correcto, elegí la carrera correcta, no elegí la carrera correcta. Estamos esperando muchas cosas, esa es la base, ¿no? Entonces, la primera pregunta así profunda que nos surgió hablando de esto fue, ¿estamos dispuestos o estoy dispuesto a esperar en el tiempo de Dios, incluso cuando no entiendo el propósito? Y esa ya es la Es más... duro. Creo que, bueno, esta es mucho de meditar. Sí. La pregunta, obviamente, no tenemos una respuesta clara porque cada quien Responde tiene por su sí. proceso y sabe a qué le cae la pregunta. Pero siento que es difícil porque, pues decíamos que hay una diferencia entre tener paciencia con el propósito, pero con Dios es complicado, no todos. Digo, sé que hay gente que ya tiene claro el propósito que Dios les tiene en su vida, pero hay otros que no. Y es más difícil agarrarse a un propósito sin saber cuál es ese propósito. Tipo, yo tengo paciencia con el propósito, pero no sé exactamente cuál es ese Creo propósito. que puede ser lo que pasó en la actividad en casa, ¿no? Exacto. O sea, como entre ellos estaban luchando y se veían, pero ¿qué pasa cuando estoy esperando algo Que que no no veo. puedo Que no se ver? ve. Que no sé si ya está en proceso, no sé si Sandrita ya está escribiendo la novena o se quedó ahí. Exacto. No sé si Jenny está escribiendo, Jenny sabía que estaba escribiendo, pero no Pero llegaba. no llegaba. Entonces era como Y entonces, ¿será que Dios ya está escribiendo mi propósito? ¿Será que ya estoy a punto de cumplirlo? o será me que ya lo desvié? estoy haciendo y ¿O no será me que ya lo estoy dando cumpliendo? cuenta? O la embarré y por aquí no era. O sea, ese tipo de espera es la que nos desespera. Sí, porque no es... Ok, me gustó. Porque no es lo mismo que decíamos antes de que no es como abrazar una idea. Porque no es una idea. Cada uno tiene su propósito en Dios. Y eso es bíblico y así funciona. Pero sin saber cuál es el propósito, es como una paciencia a ciegas que surge, bueno, no que surge, sino que termina basándose en la fe nada más, en solo fe. Pero mira que, o sea, yo pienso que hoy en día, o sea, pleno siglo XXI, yo siento que la paciencia se pierde más rápido, mucho más Sí. rápido que años anteriores. ¿Por qué lo digo? Porque es que antes todo el mundo, bueno, su papá tuvo finca y tuvo rebaño, usted también le va a tocar lo mismo. Ah, Entonces no, ya aquí como ya que es uno- ¿cuándo se muere el viejo? Así, Ya. lastimosamente. No, y no solo eso, las redes sociales Como la obra. te pintan otra vida, una Sí. vida distinta, y entonces ella empieza como a jugar con lo que tú quieres, con tus sentimientos. Los con todo. ideales. Exacto, entonces como que
Hoy en día el mundo y lo que el mundo ofrece hace perder muy rápido la paciencia y prácticamente entre eso el propósito que Dios tiene para nosotros. Lastimosamente, hoy vemos y bastante, hablo de jóvenes que nacieron, digamos, en un hogar cristiano y que se alejaron por impacientes porque creen que Dios los abandonó. Y a veces el silencio de Dios calla, o sea, sí, valga la redundancia, y es para medir nuestra fe. La O sea, a paciencia. pesar de las condiciones, Dios nos está midiendo y de hecho nos está probando nuestra Sí, paciencia. hay veces que uno no entiende, pero el silencio de Dios también es respuesta. Y creo que eso choca mucho también con otra cosa que se nos enseña mucho hoy en día y es tener el control, ¿no? O sea, yo tengo el control de mis decisiones, yo tengo el control de mi futuro. Y por dentro así. Y no, y es difícil porque, lo decía don Julio, la paciencia que Dios nos pide es confiar en su proceso, es soltar ese control que yo quiero tener Quiero tener en todo. en todos mis aspectos y entregárselo a Dios. Ujú. Es decir, Mantener la fe. exacto, sí. Es decir, oye, porque muchos jóvenes se van de la iglesia? Porque yo prefiero tener yo el control de mi vida. Entonces, como yo veo que pues Dios no hace y veo que tal vez no tiene el control, entonces pásemelo para mí, yo tomo el control y eso es lo que nos choca y lo que Dios nos pide en su palabra es o sea, confíen en mí, confíen en que todo lo que yo hago es en un tiempo perfecto. O sea, la misma palabra lo dice, que todo tiene su tiempo bajo el sol. Y también dice la Biblia que todo lo que Dios hizo, lo hizo perfecto, a su tiempo. Su tiempo es A perfecto. su tiempo, o sea, y a nosotros nos cuesta, o sea, lo sabemos, obviamente, está en nuestra cabeza, pero de ahí a decir, entrego mi control completamente, es algo que es duro hacer Y es hoy algo en que día. como que en la mente humana no cabe. No cabe. Y digamos que como jóvenes, y no hablemos solo de los jóvenes, como tal como iglesia, esperamos que nosotros oramos y esperamos una respuesta inmediata. Ujú. Pero Dios no te va a dar una respuesta inmediata porque de pronto no estás preparado para esa respuesta. Ujú. De pronto te falta trabajar para recibir lo que Dios tiene preparado para ti. Pero Dios no te va a decir, no, en un versículo es que mañana vas a conseguir a tu idóneo, en 2 años te vas a casar y en 4 vas a tener 2 hijos. Entonces, sí. Exacto. ¿Te Entonces, lo vas a encontrar en el Transmilenio? no, sí, o sea, no. Se van a tocar la mano. Exactamente. Nosotros esperamos una respuesta y por eso a veces desertamos. Decimos, no más, estoy cansado de esperar. Dios no me escucha, Dios no me responde, Dios, ¿dónde está? O a veces es una No, y- respuesta que uno no entiende. No, o de pronto, claro, uno le pregunta a Dios y de pronto Él sí responde. Pero nosotros no prestamos la atención porque no es la respuesta yo que queremos iba para escuchar. allá. Eso, Yo o sí, malinterpretamos, porque es que, malinterpretamos su respuesta. Pongámoslo de esta forma. Yo te digo, María, vamos a salir. Tú me miras y vuelves y te sientas. Y yo, María, vamos a salir. Tú me miras, vuelves y te sientas. No me está diciendo nada. Pero ¿qué me está transmitiendo? ¿Que no? Espérate. Hombres. No me- Hombres. Hombre. Presten No voy atención. para Tienes que allá, leerme la pero- mente. Yo, hagamos fusión. Tienes que leerme la mente. Entonces, claro, muchas veces no va a haber literal una palabra saliendo de su boca. Simplemente está en el silencio. Ujú. ¿Sí? Otra cosa es que nosotros pensamos en que literal Dios nos va a decir algo y que lo que nos va a decir es lo Pero que es que, queremos ¿sabes yo escuchar. que creo? Que a veces, lo dijimos ahorita, o sea, decíamos que a veces las pruebas de paciencia son para mejorarnos a nosotros, ¿no? Como personas, nuestro Ujú. carácter. Pero Tipo de que Dios no lo podría Cuando- dar ya, lo podría hacer, pero no es. no, el pero es que momento. ponle cuidado, cuando estamos pasando por ese problema, estamos tan ocupados diciendo como, bueno, Dios, ¿para cuándo? Dios, ¿para cuándo? No tengo el control, estoy estresado, estoy desesperado, estoy impaciente. Y Dios Y más no te dice, escuchamos "Calma". y no estamos aprendiendo lo que Dios Lo nos que está... Dios porque quiere. estoy... Responde, Miguel, como Y aquí estoy está, intentando responderte. O sea, te estoy intentando hablar y tal vez no... Como, cállate un ratito. Cállate. Por ejemplo, aquí dice, oras, buscas, preguntas y parece que Dios no responde. Dios a veces calla para enseñarnos a confiar sin condiciones. Ujú. Nos invita a permanecer firmes, a no depender de lo que sentimos, que es el peor error que de pronto nosotros cometemos, que es dejarnos llevar por las emociones, sino de lo que sabemos, que Él es fiel.
O sea, no porque no responda significa que no me tiene preparado algo. Ujú. Y ahí va la última pregunta, la más. El top. ¿Estoy aprendiendo algo en la espera o solo me estoy quejando del proceso? Porque es evidente que entre más uno se queje en medio del proceso, más se va como aplazando esa promesa. Y lo vimos en el pueblo de Israel en el desierto. Era un viaje de 40 días. Tuvimos un viaje de 40 años. Años. Eso ¿Por es una qué? muestra de que, como que Dios, dame paciencia y te aleja más las cosas. Exacto. Dios, dame Sí, más o sea, paciencia, entre más más. corras, Sí, o sea, hasta que uno no. no, o sea, uno está en la tribulación, en el desierto, como lo quieran llamar, cada quien sabrá su proceso, pero hasta que uno no se calle un poquito y empiece a escuchar y a ver lo que realmente Dios quiere mostrarle, más, o sea, hasta que uno no haga eso, no va a llegar. Ujú. Y que Nico lo dijo al inicio, la paciencia que Dios nos pide a nosotros no es una paciencia pasiva. Es decir, me quedo sentada Y y no no hago nada. hago nada hasta que Dios me hable. Es una paciencia que es activa, es una paciencia que sigo sembrando, sigo trabajando, sigo confiando en Dios, sigo Labrando la aprendiendo tierra. de Él. De ahí Sí. sale, de hecho creo que ahí sale la fe sin acciones no es fe, como o la No, oración. ¿Sí? la fe sin obras sin es muerta. acción. Eso. Eso No es. podemos, exacto, es eso. Ajá. Digamos que aquí hay un versículo que es súper importante meditar y es que en el día que temo, yo en ti confío. Entre más temamos en Él, más confianza vamos a tener y más, no puedo decir que más rápido Dios va a orar, pero quizás Más vamos tranquilidad en más el tranquilidad proceso. vamos a tener. Sí, como que la espera no se va a hacer tan desesperante Exacto, como sería exacto. si estuviéramos ansiosos porque no me responde, porque no me lo da. O sea, es tan sencillo como decir, Dios, yo quiero un carro. Y te quedas sentado en paciencia a ver qué dice Dios. No, pues empieza a ahorrar. Si Dios te Trabaja. dice que sí, pues ya tienes la plata ahorrada para el carro. Si Dios te dice que no, pues tienes la plata ahorrada. Y ya. O sea, por qué te quedas sentado? Sí, o sea, no significa que no, ya no voy a esperar la voz de Dios, sino mientras estoy esperando en paciencia, estoy aprendiendo. No se te va a tardar tanto. Exacto. O sea, tú no vas a sentir que se demora. Y aquí viene Habacuc 2:3, dice, aunque la visión tardare, espérala, porque sin duda vendrá y no tardará. Pueden durar 2 años, ejemplo, ese carro, pero De que viene, viene. de que viene que bien. viene Y bien. tú La no vas a paciencia, sentir que duró exacto. todo eso. Simplemente dijiste, bueno, tuve un proceso y por fin lo logré, gracias a Dios, tengo lo que tanto, por decirlo así, esperé. Pero si yo me sigo quejando de ese proceso, No, se tarda sigo más. con la impaciencia, con el desespero, con tanta cosa, nunca voy a, o sea, ¿dónde está lo que voy a aprender? ¿Dónde está ese sentido, ese propósito que Dios tiene para ese momento en mi vida si yo no me estoy dejando aprender, no me estoy dejando enseñar? O sea, estoy queje y Dios, bueno, pero ¿qué vas a aprender de esto? O sea, la situación que te estoy poniendo, sí, es desesperante, sí, puede traer molestia, pero ¿qué estás aprendiendo de ahí? ¿Vas a aprender algo o simplemente es en vano lo que estás aprendiendo, el tiempo en el que estás pasando? Sí, la paciencia activa y la fe netamente en Dios es lo que hace que ese proceso, bueno, no va tanto, sino que la experiencia que tengas en ese proceso cambie. Ujú. Porque depende de la actitud que tú pongas enfrente frente a ese proceso, es lo que va a hacer si tú aprendes algo o si definitivamente Dios cada vez que ve que te quejas otra vez dice, No "No, aún no angustiarse. está listo". Ujú. Majo lo leyó ahorita. Romanos 5, 3 al 4 lo va a leer en la lenguaje actual. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, un carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, Dios te está diciendo, oye, las tribulaciones que estás pasando son Van a tan pasar. buenas para ti porque te van a traer paciencia, Son van a pasajeras. construir tu carácter y todo esto porque te amo. O sea, la misma palabra lo dice. Y nosotros, quéjate y te quejas. Entonces, aquí digo que es muy importante, leo textualmente Santiago 5:7, dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia.
Entonces es importante tener paciencia Es que- para finalizar la carrera. Es una de las bases de nuestra religión, o sea, de nosotros como cristianos estamos en una constante espera. O sea, la espera más grande, La Jesús. venida de Cristo. La venida de Jesús. Estamos esperando que eso suceda. Pero pues no nos vamos a quedar de brazos cruzados, ¿cierto? O sea, ya, Hay a veces ver que que, uno que dice, Jesús ay, llegue. ojalá Dios diga cuándo llega para no preocuparme más del futuro. No, No, sí, y me arrepiento un día antes. y cuando Jesús se fue, ¿qué Sí, o dijo? sea. Que dijo, mientras vuelvo, vayan y hagan discípulos. O sea, no es que... Multiplíquense. no es Siéntense y es- esperen a que yo llegue. igualito. Sino, mientras que yo llego, mientras me esperan, pueden ir haciendo algo. O sea, es una paciencia activa, una paciencia que la idea es que siga dando fruto. Sí, en algún momento se dará eso que Dios ha prometido, que es una de las esperas que tenemos como cristianos, pero mientras tanto, haz algo, ¿sí? O sea, no te quedes quieto, y no te ni quieto ni en la quejadera. Me acordé de pero no sé si fue una frase, creo que sí, tú me ayudarás. En uno de los primeros sobredosis que fuimos con Baurín, Tato creo que era, que dijo que entre más grande la prueba, era más grande la promesa. Y que él nos ponía de ejemplo que en vez de, pues como deprimirse, ponerse triste cuando llegue la prueba, dice que lo que deberíamos hacer era literalmente llamar a un amigo y decir, estoy en un problema enorme, como con emoción, porque se sabe que la promesa que viene después de esa es igual de grande o mayor que la misma, La palabra dice que Dios no nos pone problemas que no podemos que no podamos, que no Aguantar. podemos sobrepasar. sobrellevar. Y el pastor lo mencionó y lo mencionamos nosotros cuando estábamos preparando. Abraham. La promesa de su hijo. Abraham recibió una promesa de joven y la vio De viejo. de viejo. O Pero sea, por afán. Y por afán él cometió un Le error. embarró. cometió un Ajá, error la tan cerca de ¿Y que qué hizo cumpliera. eso? Alargar más, Más la su espera. promesa. Proceso. Sí. Ujú. Y después de eso, incluso teniendo su promesa, Dios lo puso a prueba, que fue cuando le dijo, Entrégamelo. da a tu hijo en sacrificio. Después de tanta espera, lo puso a prueba. Pero si tú te das cuenta, Ismael e Isaac no se llevan tanto tiempo, o sea, tanta no edad. mucho. Es decir, Abraham esperó tanto. Para que después embarrarla. le llegara. Y en un momentico, 2 años antes de que naciera Isaac, la embarró. Le embarró. O sea, por Dios. Por Dios. Por afanoso. Por por afanado. afanoso. Y uno lo critica, pero tanto que nos pasa. Sí, eso pasa mucho. Tanto que nos pasa que me desesperé. Me pasa a mí me pasa descargando algo en el computador. Y está descargando. Y uno desca- refresca y refresca y refresca. y uno lo pausa justo y ya estaba a punto Y justo de ya estaba completar. empezando. Y me empieza desde pasa cero. demasiado. Eso nos pasa siempre. Y Dios nos pide, tengan paciencia. No es tengan paciencia hasta que se les acabe. No es tengan paciencia hasta que no den más. Es tengan paciencia. Esperen. Esperen que se va a dar, pero en mi tiempo. Y algo grande, porque Dios no tiene preparadas cosas chiquitas. Para nada, No, y que además la mentalidad de uno es como tan limitada, donde realmente el resultado puede ser más grande que lo que uno piensa. Y ahora no dudemos de el amor que tiene Dios con nosotros, que es muy importante, y decir, bueno, ¿y cómo sé que yo me merezco eso que Dios me tiene preparado para mí? Entonces, no dudar tampoco del amor que Él tiene por nosotros. No solo es dudar en cuánto tiempo me lo va a dar, sino qué es lo que me va a dar. Esperemos Lo que... acabamos de decir con los esposos, lo que dijeron la pastora y mi abuela. La paciencia va ligada al amor. Sí. O sea, si yo sé y soy consciente de que Dios me ama y yo lo amo a Él, entonces no me va a costar esperar. Entonces, jóvenes, no tengan afán por su Por el hijo. siervo, por El la siervo, sierva. la sierva, Ahí Dios está, tiene... pero en el tiempo de Dios. Ahí está. Y de pronto ya te lo puso, pero no te has dado cuenta. Calma. Ey, cuidado, no me los incites tampoco. No, tampoco. Calma, Calma. calma. Sí, ellos mirando a ver quién Paciencia, es. paciencia. Y yo, Revisando el grupo de baurimitos. Pero yo me voy a salir de Baurín. es eso, la paciencia va ligada al amor. Si yo amo a alguien, yo sé que las decisiones que esa persona tome, pues no van a ser para dañarme a mí, porque yo lo amo. Y soy consciente de su amor hacia mí. Así es con Dios. Si yo soy consciente del amor de Dios hacia mí y yo lo amo a Él, es una confianza mutua a tal nivel, a tal rango que no me importa el tiempo que tenga que esperar porque sé
que que lo que estoy pasando ahora es porque me ama y porque tiene algo grande para mí. Y lo amo lo suficiente para esperarlo. Un amor mutuo que exige paciencia, que es difícil, sí, pero que trae una recompensa grande y es lo importante. Y nosotros nos ponemos a decir, bueno, es que yo tengo planeado esto y bueno, toca esperar. Pero pensemos en que si esperamos y no se da lo que tenemos es porque se va a dar algo mejor. Dios sabe qué es Ajá. lo que nos conviene. Porque puede que yo tenga un plan y quiera ejecutar el plan y Dios tenga un plan totalmente diferente, pero sé que ese va a ser mucho mejor del que yo tenía. Ujú. Sí. No, y yo creo que pues en la clave para poder realmente hacer una paciencia o bueno, como entrenar una paciencia, por decir así, correcta, es aferrarse a esas verdades absolutas que Dios nos ha dejado, que es aferrarse a su promesa, si hay una, a su propósito que todos tenemos, pero sobre todo aferrarnos al amor de Dios, que es Sí. la cosa más incondicional que hay, que puede que para muchos no sea como suficiente, pero es lo mejor a lo que podemos aferrarnos para pasar bien tribulaciones, problemas amorosos, problemas con amigos, cualquier tipo de problema. Si uno tiene la paciencia correcta es cuando se aferra al amor Al amor de Dios. Yo creo que el reto ahí es, que fue lo que pusimos de título, ¿no? Ten paciencia mientras esperas, pero el reto es, aprende en la espera. O sea, no, O sea, que no se pase por alto. exacto. Que Si valga la estás pena. pasando por un reto ahorita, duro, difícil, que puede estar retando tu paciencia, que puede estar trabajando tu carácter, para un momento, detente y piensa. Esto está trabajando en mí, esto está trabajando en mi carácter, estoy mejorando como persona. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? Ahí es donde entra, oremos, soltemos el control de querer tener el control de las cosas. Entonces, tenemos que orar, tenemos que soltar el control y aparte tenemos que recordar siempre que Dios es fiel con nosotros. Ujú. O sea, no dudar por afán. Todos los planes que tenga Dios para nosotros son para bien y no para mal. Eso nos tiene que dar la suficiente fuerza para esperar. Porque entendemos que lo que estamos esperando es bueno para nosotros. Lo que se espera con fe llega en el momento perfecto. Ujú. Amén. 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 Manu, ¿quiere decir algo? Sí, gracias. Una cosa, y es frase de cajón, pero el tiempo de Dios es perfecto, ¿no? Amén. Pero es tan así de que eso sobrepasa aún nuestra condición. Un ejemplo muy rápido, dos de hecho. Una mujer, ¿no?, que sufría porque la otra esposa del Cana le amargaba la vida, ella sufría por no tener hijo, que era Ana. Y ella cuenta cómo fue al templo a llorarle al Señor, o sea, desde el sufrimiento a pedirle un hijo. Pero ella queda embarazada. Y ella queda embarazada no tanto porque Dios la vio llorando, ni porque la vio sufriendo. Ella queda embarazada porque de ese vientre iba a nacer un hijo, y ese hijo tenía un propósito. Dice que antes que la lámpara se apagara, ahí estaba Samuel listo para evitarlo. O sea, no es en base al sufrimiento de Ana, es en base al propósito que Dios tenía con Samuel. Hubo otra mujer en el Nuevo Testamento, Elizabeth, dice que estaba muy anciana, muy viejita, era una cosa milagrosa lo que pasó con él, una anciana que quedó embarazada y tuvo un hijo. ¿Cuánto oraría esa señora por el hijo? No lo sabemos. ¿Cuánto lloraría, cuánto sufriría en el contexto cultural de lo que representaba un hijo para una mujer en esa época? O sea, toda su juventud fue amargada, fue menospreciada, lloró, pero no importa las lágrimas de Elizabeth, no importaba las oraciones, importaba qué, el tiempo. Imagínense que si Dios se condoleera por las lágrimas de Elizabeth y entonces le envía la promesa de Juan el Bautista en otro tiempo, y cuando llega Jesús a cumplir su ministerio, ¿y dónde está el que me iba a abrir camino a mí? No, es que me dio tanto pesar que ya Juan el Bautista se murió, ya está viejito.
era perfecto. Juan el Bautista tenía que nacer 6 meses antes de Jesús. ¿Para qué? Para que le abriera el camino al propósito de Jesús. Entonces, el tiempo de Dios son perfectos. Más allá de nuestro dolor, más allá de nuestra ansiedad, más allá de nuestra condición, más allá aún de nuestras oraciones, está el tiempo perfecto de Dios para el cumplimiento de un propósito eterno. Amén, amén. Me Amén. parece muy excelente porque sí, ¿no? A veces exigimos tanto de Dios como cumple lo que yo quiero. O sea, tengo afán, cúmpleme. Y tal vez nosotros no tenemos el panorama completo. Y tal vez si Dios pues cediera a nuestro ruego, Juan no le hubiera abierto el camino a Jesús. O sea, a veces no, siempre tenemos que confiar que cuando no llega, cuando yo lo estoy pidiendo, es porque no es, o sea, porque aún no, o sea, porque si llega ahorita, tal vez no será de la suficiente bendición como lo será en un tiempo. Es Tal que vez no lo voy a agradecer de la misma forma como dentro de unos años. tenemos que tener bien presente que aunque no tenemos la respuesta y estamos esperando la respuesta, Dios jamás nos va a olvidar y jamás nos va a dejar en vergüenza. Porque eso es lo otro, jamás va a dejar que sus hijos pasen vergüenza por esperar. ¿Sabes qué? Dios no te dice, y creo que con esto podemos cerrar, Dios no nos dice, entiéndeme, entiende mis tiempos. Te dice, confía en mis tiempos, Ten fe en mis ten fe en mis tiempos, ve aprendiendo en mis tiempos, ve paciencia. creciendo, ten paciencia, Desarrollo de personas. ve creyendo que lo que estoy haciendo contigo tiene sentido. No tienes por qué entenderlo. Solo cree y ten fe que lo que estoy haciendo para ti tiene un sentido, tiene un propósito. Y esa es nuestra esperanza. Y eso es lo que nos hace poner nuestra fe y nuestra paciencia y nuestra paz y nuestro amor y todo en Él. Porque sabemos que Él tiene el control, no yo. Pero tenemos que soltar ese control. Si no, nunca, o sea, no va a pasar. Ya, Así que libérense. libérense. Entreguen todo, entreguen de ¿Cómo todo se a él. sienten Vamos a después de hacer todo unos, esto? unos ejercicios de Yo- respiración. no, yo- Jenny me dijo, cuenten hasta 10, respiren. Entonces, la semana antepasada fue ten paz, esta semana es ten paciencia. Ten Paciencia, paciencia. María. Ten paciencia. Tengan paciencia. Ten paciencia que lo que es de Dios va a pasar. Créanme que después de esto salgo con un poquito más de paciencia. Amén, Entonces, amén. Eso está bien. Se logró, se logró. Bueno, muy bien, vamos a cerrar con una oración para terminar esta noche. ¿Quieres terminar? no, ¿No? Es que Majo, para los que no saben, es disléxica. soy disléxica científicamente comprobado. Entonces, la nerviosa. Entonces, Nico, vas a terminar con una Bueno. oración. Bueno, entonces cada uno ya en sus casas, por favor, cierren sus ojos y bueno, vamos a darle gracias a Dios porque hoy nos dio la oportunidad de aprender algo nuevo, hoy nos dio la oportunidad de entender algo más del amor de Dios, porque es parte de tu amor, Padre. Lo que nos enseñaste hoy, Señor, ayúdanos a ponerlo en práctica, que cada día, Señor, podamos aprender, Dios, que con nuestras acciones podamos honrarte, con nuestra espera podamos honrarte, con nuestra paciencia podamos honrarte, Padre, porque tú no eres un Dios de afanes, tú no eres un Dios de carreras, tú eres un Dios de paciencia, tú eres un Dios de silencio, tú eres un Dios que habla en su debido tiempo, tú eres un Dios que muestra en su tiempo, Padre. Y gracias, Dios, gracias porque si esta palabra llegó hoy, es porque era tiempo tuyo. Y tú querías tú querías que nosotros analicemos cómo estamos y analicemos las cosas que nos interfieren en nuestra relación, la relación contigo directamente. Gracias, Padre Santo. Y ahora, Señor, te pido que tú bendigas a cada uno de los que estamos aquí, a cada uno de los hogares que nos están viendo, que tú, Señor, que tú sigas hablando al corazón de cada uno de nosotros y de la gente, y nos sigas mostrando, Padre. Muchas gracias por esta actividad, muchas gracias por esta palabra que tú nos has dado para poderla compartir. Y ya, te honramos, te glorificamos. Amén. 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 Y bueno, muchas gracias a las invitadas.
Un placer Un estar placer, acá. sí. Esperamos Ay, no sea la última yo vez. extrañaba será. esto. Ya no tengo pena. Ya no tiene ya pena. no No, tengo- ella perdió no la soy pena hace más. rato. Estamos rompiendo el hielo. Y bueno, gracias a ustedes por conectarse. A las 2000 personas que están aquí por venir. Muchas gracias. ¡Una bulla! Y bueno, nos veremos en 15 días para hablar de otro fruto, en otro capítulo de esta nueva temporada tan linda que estamos teniendo. Y nada, nos vemos en otro capítulo. Buenas noches. Buenas noches. Adiós.